quiero dirigirme especialmente a usted, mi querido amigo o amiga, que nos está visitando en esta ocasión. Aparte de saludarlo por el Día del Padre, si es un papá, pues quisiera decirle lo siguiente. La palabra del Señor nos indica que cada uno de nosotros los seres humanos, desde Adán, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. No que seamos perversos ni nada por el estilo, pero más bien que somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Es decir, si no eres cambiado, si no eres salvado, la paga del pecado es muerte. Ahora, vamos a ir rápidamente a buscar unos 3 versículos para que puedas ver lo que la Biblia dice. No es mi opinión, no es la opinión de esta iglesia, es más bien lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice, pues entonces vale la pena que le pongas atención y aceptes el consejo de la palabra del Señor. En primer lugar, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis, capítulo 21, y el versículo 8. Para los hermanos que nos están tal vez entendiendo el plan de la iglesia por la evangelización durante este año, pues valdría la pena también que subrayen esos versículos porque son profundamente evangelísticos. Mire lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que dice la palabra del Señor, que los cobardes e incrédulos, y ahí hay una lista de repente de pecados muy fuertes, como son por ejemplo los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Y tal vez tú estás diciendo, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, yo no practico ninguna de esas cosas, gracias al Señor, no estoy dentro de este cuadro. Sin embargo, pues para que la lista no sea más larga, el Espíritu Santo pone aquí y los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, tal vez usted diga, pues realmente yo no soy un gran mentiroso, no soy una gran mentirosa, pero ¿cuántas mentiras tendrías que decir para poder ser un mentiroso o una mentirosa? ¿1, 2, 3? Si analizas el último año de tu vida, ¿cuántas mentiras habrás dicho? ¿1, 2, 3, 100, 200, 300? Y si ya has dicho mentiras, tal vez tú digas, pero mis mentiras son mentiritas blancas. De todos modos, aunque sean pues transparentes, de todos modos son mentiras. ¿Y qué dice la palabra del Señor aquí? Que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En otras palabras, solamente por tus mentiritas blancas tú irías al infierno. No porque eres perverso, no porque eres un malvado, un cruel, un canalla, no, sino más bien porque todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda o el infierno. Pero Dios no te hizo para el infierno. Dios no quiere que vayas al infierno. Y hizo el esfuerzo más grande que tú te puedes imaginar para que tú no vayas al infierno. Envió a lo mejor del cielo a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario y viva tu infierno para que tú puedas ser salvado. Por eso es que no se trata de religión alguna, no se trata de tus conceptos, tus ideas. Es más bien que hay una forma de pagar que ya se hizo y que satisfizo a Dios. Y eso es lo que tú tienes que aceptar. Si un día tú estuvieras en la calle y te encuentras sin pasaje y estás totalmente preocupado porque para caminar de donde estás a tu casa, pues tal vez tendrías que caminar, ¿qué? 2, 3 horas y estás asustado y ahora ¿qué hago? Y mencionas esto y, me olvidé y una persona por ahí te dice, no se preocupe, yo le voy a pagar el pasaje. Pues ¿te negarías o lo aceptarías con mucho gusto?
Pues si algo tan simple lo aceptarías y estarías totalmente agradecido, pues imagínate, la paga del pecado es muerte. El infierno es para todos los mentirosos y idealistas que está ahí. Si el Señor te ofrece salvación por el sacrificio de su Hijo, lo más conveniente es que lo recibas, lo aceptes. Pero es más todavía. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos. Mira, por favor, lo que tienes que hacer para poder recibir esta salvación tan grande que encontramos aquí, que el Señor Jesucristo la consiguió para ti. Busca en el libro de los Hechos el capítulo 2. Si alguien está cerca de ti y tú no tienes Biblia y por favor, hay que atender a los invitados y muéstrale, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Si no, pues con un lapicerito apunta el versículo y luego en tu casa, seguramente que en tu casa tienes Biblia, estúdialos, escudriñalos, porque ahí está en tu Biblia. En el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 21, dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Ahí está. Si es un idólatra, si es un fornicario, si es un cobarde, si es un mentiroso, no importa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. Es todo. Es todo lo que dice la palabra del Señor. Es todo lo que tienes que hacer. Invocar el nombre del Señor. Arrepentirte y decir: Señor, estoy arrepentido por esta actitud. Pero así crecí. Donde yo vivía, pues todos lo hacían. Yo también lo hacía. Pero ahora que entiendo que esto me mandaría al infierno, por favor, perdóname y sálvame, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. No tienes que hacer otra cosa, sino invocar el nombre del Señor. Y para terminar con esta parte, por favor, regresa a algunas páginas de tu Biblia, al libro de San Juan, capítulo 1, y el versículo 12. San Juan, capítulo 1, y el versículo 12. ¿Qué cosa dice este versículo? Dice así: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo eran? No importa. Todo lo que el Señor quiere es que le reciban. Si era un gran mentiroso, un terrible fornicario, o de repente un horrible cobarde, ¿qué importa? Lo que la Biblia dice aquí es que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú puedes ser salvo en esta mañana. Tú puedes ser un hijo de Dios en esta mañana por solo recibir a Cristo como Salvador personal. No tienes que ir a tu casa a prepararte, no tienes que ir a tu casa a cambiar ni nada por el estilo. Todo lo que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos ahora a dirigirnos especialmente a los varones reunidos aquí en esta ocasión. Hace un rato les estaba diciendo que los felicito y de verdad son palabras sinceras. Deseo que no solamente en este día, sino cada día de su paternidad, usted pueda disfrutar de la familia que Dios le dio y pueda abrazar a sus hijos y sus hijos lo puedan abrazar a usted y vivir en este ambiente de familiaridad. Tal vez, como antes también lo hemos dicho, tal vez usted trabaja en un medio ambiente donde tal vez nadie lo quiere, donde tal vez lo insultan y usted todo el día y todos los días tiene que recibir insultos y menosprecio de algunas personas. Pero cuando llega a su casa, ahí está, Dios le ha preparado para usted un pedacito del cielo. Una esposa que se alegra que usted regrese a casa. Hijos que de repente saltan de alegría cuando usted está entrando en la casa. Esto es lo que Dios ha querido hacer con cada uno de nosotros, una familia. Pero para que la familia funcione, Dios también ha puesto pautas. No es una familia que funciona, bueno, a ver cómo les va. No, Dios ha puesto pautas y esas pautas están claras en la palabra del Señor.
falla la cabeza y entonces, pues sí hay serios problemas, ¿verdad? Yo no sé, pero usted sabe que hay muchas enfermedades que afectan todo el cuerpo, pero están aquí. Y es muy peligroso a veces hacer una operación aquí. Tal vez una de las enfermedades que más tristeza me causa es aquella donde el muchacho o el niño o la persona adulta no puede controlar sus movimientos. Y al no poder controlar, pues, ¿qué puede hacer? Alguien tiene que darle de comer, alguien tiene que cuidarlo, alguien tiene que cambiarlo. ¿Por qué? Porque él no puede, no tiene control de sus movimientos. La única manera sería hacer un cambio aquí, en la cabeza, y entonces esta actitud, esta forma de ser, pues podría cambiar en una forma milagrosa, pero podría suceder. Ahora, sucede igual también con el caso del pecado. Si el pecado está en tu vida y está dominando tu vida, lo más probable es que pues no puedas cumplir con la responsabilidad que Dios te ha dado para ser un padre de familia y formas una familia feliz y seas tú feliz con tu familia. Te voy a poner un ejemplo en esta mañana y vamos a ir rápidamente al libro de Primera de Samuel, el capítulo 3, los versículos 11 hasta el 14. Este es el consejo que encontramos aquí en la palabra del Señor, especialmente para los varones. Esta es tu responsabilidad, no solamente la responsabilidad de Elí, o de Leví, sino es la responsabilidad de cada uno de los varones sobre la tierra. No son solamente los varones de esta iglesia, son los varones de toda la tierra, que Dios le ha dado esta responsabilidad y entonces deben tratar de hacerlo bien, debe tratar de cumplir bien. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 y vamos a comenzar desde el versículo 11. En casa usted puede leer toda la porción, pero por causa del tiempo vamos a comenzar desde el versículo 11 hasta el 14. Y miren lo que encontramos aquí. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ahora, aparentemente suena fuerte, ¿verdad? Como que muy duro Dios, pero esto es lo que encontramos aquí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué? Estorbado o corregido. Y el versículo 14 termina diciendo: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ahora, ¿qué edad tenía Elí? ¿Qué edad tenían sus hijos? No eran pequeños. Ellos eran los sacerdotes del pueblo en ese momento. Estamos hablando del tiempo previo al nacimiento de Samuel. ¿Por qué Dios llamó a Samuel, que no era de la familia de Elí, para que sea el próximo sacerdote? Pues lo llamó porque los sacerdotes de ese momento no estaban cumpliendo bien con su responsabilidad. Elí, básicamente. Hay varias cosas que me gustaría que consideremos en esta mañana, porque es importante, y aunque no tenemos mucho tiempo, al menos voy a tratar de que la idea quede clara. En primer lugar, pues Dios ha hecho que el varón sea el responsable del hogar. Felicito a las damas que tal vez han luchado fuertemente para poder educar a sus hijos solas y han hecho de sus hijos pues buenos hombres o profesionales. Las felicito. Es verdad, no hay
nada de mala intención en lo que estoy diciendo, al contrario, pues reconozco su esfuerzo y el empuje que han tenido para poder hacer de sus hijos hombres buenos para la sociedad, para la iglesia y desde luego también para su propia familia. Sin embargo, pues no es la forma que Dios estableció. Felicito a los abuelos que han tomado las riendas del hogar de sus hijos, porque sus hijos fallaron y ellos han recogido a sus nietos y los han criado y han hecho de sus nietos hombres buenos, mujeres buenas. Los felicito. Sin embargo, ese no es el plan de Dios. No fue así como quiso Dios. Qué bien que esos chicos no se perdieron y usted los rescató, pero eso no es el plan de Dios. Dios no quiso que la cosa funcione así. Dios quiso que las cosas funcionen de la siguiente manera: un papá, una mamá y los hijos. Así es como Dios ha querido que funcione. Por eso es la responsabilidad del varón. Y por eso es que le está llamando la atención aquí a Elí, el sacerdote de aquel entonces. ¿Por qué? ¿Por qué no menciona a la mamá? Porque el responsable es Elí. ¿Y por qué el juicio va contra la casa de Elí? Porque él nunca los estorbó. Es probable que él tenía mucho trabajo. Es probable que él estaba siempre ocupado para que todas las cosas funcionen dentro del templo, pero descuidó lo fundamental: sus hijos. Tenía tiempo para todos, menos para sus hijos. Y se había olvidado de que los próximos sacerdotes eran ¿quiénes? Sus hijos. Con una cosa valiosa, mi querido varón: no se trata de las cosas que decimos, se trata más bien de las cosas que hacemos. Los niños aprenden por el ejemplo. Ellos son imitadores. Por eso es que tus hijos caminan como tú, o hablan como tú, o comen como tú, o hacen cosas como tú, porque son imitadores. Te están mirando y hacen las mismas cosas. Eli se olvidó de eso y no tuvo tiempo para sus hijos, y sus hijos no pudieron imitar su ministerio. De modo entonces que cuando la gente estaba hablando muy mal de los hijos de Eli, pues a Eli tal vez ya no le quedaba ninguna otra cosa por hacer, sino simplemente rogarles: pórtense bien, miren lo que la gente está diciendo. Pero ya era demasiado tarde. Ahora, para que podamos entender mejor esta ilustración, hay que entender también el cargo que ellos tenían. Eran los sacerdotes o los sumos sacerdotes. Y yo les digo, hermanos, que aunque ahora no se nos llame sacerdotes a nosotros, todavía el varón es el responsable o el sacerdote de su hogar. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, pues, el sumo sacerdocio caía sobre el varón. Lea el Antiguo Testamento y vamos a encontrar que era así. En cada patriarca él tenía esta responsabilidad. Por eso es que si el patriarca, ¿se acuerda usted que antes de morir Jacob comenzó a bendecir a sus hijos? Y a cada uno de ellos le decía: tú vas a hacer así. Ahora, no es porque él estaba adivinando, no, sino que lo que él decía se iba a cumplir. Así que la responsabilidad del sacerdote o el sumo sacerdote, el padre de familia, la cabeza del hogar, era sumamente valiosa en aquel entonces. Hablamos un poco de la sociedad en la actualidad y, como dije hace un rato, pues tal vez usted piensa: yo he criado bien a mis hijos, gracias a Dios, no necesito de un varón. Bien, pero todavía la situación no es correcta. Por eso es que el mundo está corriendo rápidamente hacia algunas prácticas inmorales desenfrenadamente.
Mira la cantidad de homosexualismo en el mundo entero. Mira lo que acaba de pasar en Estados Unidos, en esa discoteca gay. Y el mundo corre así. Escucha tú a los periodistas de nuestros canales aquí en Lima y vas a encontrar que casi todos ellos, cómo defienden el comportamiento de un homosexual. Ahora, nosotros no somos homofóbicos ni nada por el estilo, no estamos persiguiéndolos ni estamos insultándolos ni nada. Si tenemos oportunidad de ganarlos para Cristo, los ganamos para Cristo porque es la única forma que van a cambiar. Pero todavía no es una actitud, es un comportamiento normal. No lo es. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué actúan de esa manera? Pues todo el día ven en casa a quién, a mamá. ¿Quién trabaja? Mamá. ¿Quién da de comer? Mamá. ¿Quién nos viste? Mamá. ¿A quién ven cambiarse? A mamá. Y entonces, algún día, ¿qué cosa quieren ser? Como mamá. Por eso es que los varones, cuando tienen hijos varones, hay que hacer las cosas de varón frente a sus hijos varones. Afeítense frente a sus hijos varones. Lleven las cosas pesadas frente a sus hijos varones. Que no sean ociosos. Que no estén diciendo por ahí, ay, me duelen los brazos porque he cargado 1 kilo de arroz. No. Enséñenles que las cosas duras son para los varones. Que cuiden a las mujeres. Un varón jamás va a sufrir de prolapso. Jamás. Hace poco día estaba lamentando de ver a un varón de provincia eran. Un varón iba adelante. Atrás iba la señora con un tremendo muchachón cargado y su bolso. Y atrás de ella, yo creo que era el esposo, que iba atrás de la señora con su periódico. 2 varones para cargar un periódico y la pobre señora con tremendo muchachón ahí. Y yo pensaba, es probable que en poco tiempo esa señora esté quejándose de prolapso. Y los que nunca van a sufrir de prolapso, miren lo que hacen, un periódico. Valdría la pena, mis queridos hermanos, que consideremos seriamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios estableció así. Usted como varón debe ser quien los engendra y quien los guía en su crecimiento. No es solamente quien nos engendra, es también quien nos guía en su crecimiento. Hace varios años atrás hice mención de algo que lo voy a mencionar otra vez y después de eso, pues cuando terminé del culto, pues un hermano estaba furioso afuera esperándome para conversar conmigo. Y es que lo que yo dije es la diferencia entre un perro y un ser humano es que el ser humano tiene responsabilidad y sí debe ser responsable. En el caso del perro, ¿qué responsabilidad tiene? Ninguna. Entonces, si el perro, pues, engendra 10, 15, 20, 25 perritos y no los cría, pues, no hay problema. Pero si el hombre engendra 1, debe criarlo. Y si engendra 2, debe criarlos. Y si engendra 3, debe criarlos. Y más que la mamá, el varón. Por eso es que, aunque de repente tú dices, yo trabajo 8 horas para que no les falte de comer, pues trabaja 8 horas y todavía ven a casa y dale tiempo a tus hijos. Si no, entonces medítalo seriamente antes de engendrarlos. Si no puedes con uno, pues quédate con uno nomás. Y si puedes con 2, entonces ten 2. Y si puedes con 3, pues entonces ten 3. Si no, pues por eso es que Dios te hizo sabio. Para que puedas planificar tu familia. Porque tú eres responsable de tu familia.
que la situación de Elí no se vuelva a repetir en ti, que tenías tanto trabajo que hacer que no pudiste reprender a tus hijos. Yo recuerdo todavía, mi papá no era creyente, pero yo agradezco al Señor por mi papá. Aunque él no pasaba mucho tiempo en casa por causa de su trabajo, pues él era marino mercante, de todos modos, pues cuando estaba en casa yo conocí varios lugares de Lima y Callao, porque él me llevaba, yo era un muchacho todavía, pero él me llevaba. Y me llevaba a lugares donde pues tal vez todo chico quería ir, al estadio, había una carpa en la avenida Argentina, cerca de Callao, que se llamaba Luna Park, y de repente algunas personas de mi edad pues recordarán de esos lugares donde pues era muy fácil que los padres pudieran llevar a sus hijos para poder estar con ellos, pasar tiempos con la familia. Yo aprendí a trabajar desde muy temprano porque mi papá me enseñó a trabajar. Y yo sabía, cuando yo tenía apenas unos 18 años, porque a esa edad conocí a Cristo, pues yo tenía ayudantes. En mi centro de trabajo yo tenía ayudantes. Jovencito nomás, pero yo tenía ayudantes, porque mi papá me enseñó a trabajar. En la Biblia encontramos posteriormente que pues el hombre que no enseñaba a sus hijos a trabajar les estaba enseñando a robar. Así que, mi querido hermano, yo pienso que Elí no le enseñó a sus hijos a ser sacerdotes y les enseñó más bien a portarse mal, de tal manera que la casa de Elí, pues fue ajusticiada por Dios. Varón, tú puedes ser de mucha bendición para tu familia, pero también podrías estorbar a tu familia. Varón, tú podrías traerle de continuo felicidad ahora a tu familia, pero también podrías estar formando en ellos un futuro negro. Mi anhelo es que mis hijas tengan hijos y que los críen para el Señor. Si el Señor me permite mirar nietos, pues entonces me gustaría verlos crecer en las cosas del Señor. Para mí sería muy triste un pastor viendo a sus nietos crecer en una pandilla o metidos en una cárcel o tal vez haciendo pues por ahí cualquier cosa para hacer un fumón o algo semejante. Pues la culpa sería mía, porque pues aquí está la cabeza. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesús, vuelve por favor otra vez a 1 Samuel y vamos a leer esta porción, y con eso ya estamos terminando. Y vamos a leer los versículos 11 hasta el 14. Voy a rogar que nos pongamos de pie, porque después estaremos buscando un versículo en el Antiguo Testamento para que veas la relación que hay entre esta porción y el Nuevo Testamento. 1 Samuel capítulo 3. Vamos a leer otra vez los versículos 11 hasta el 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. No, cuando la Biblia habla de casa, no está hablando de paredes, está hablando de personas, sus hijos, sus nietos. Y dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 12, aquí, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré yo que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Busca ahora, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 5. Muy bien.
Si lo tiene, por favor. Si no, escuche. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Un versículo más, ya que estamos en el asunto. El versículo 9 también. El versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Mira lo que dice el versículo 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad, mi querido hermano. Tu mejor trabajo que podrías hacer es que tus hijos sean buenos cristianos y dejar que Dios los bendiga. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo que hemos tenido para conversar de las cosas tuyas. Te alabamos, Dios de la gloria, porque tú nos dejas las cosas tan claras, a veces un poco fuertes, oh Dios. Sin embargo, pues podemos ver tu amor en todo eso. Muchas gracias por tu palabra y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y por hablarnos, pues te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.